Hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, hermanos, un gusto verles en esta mañana de domingo. Nos damos cita puntualmente en la congregación. Bueno, un saludo de México al mundo, ¿verdad? Increíble. Que nos conozcan por eso, ¿no, hermanos? Impresionante. Pero bueno, ahí está. Gracias a Dios. Vamos a continuar en esta mañana, hermanos, estudiando la serie que iniciamos el domingo pasado. Si recuerdan, esta serie tiene por título El Camino de la Cruz. El Camino de la Cruz. Y el tema de esta mañana se va a titular La humildad, la forma de caminar el camino de la cruz. La humildad. O la forma en la que caminamos hacia la cruz, podría ser también. Y bueno, sobre este tema de la humildad hemos estudiado en el pasado, es un tema común para la congregación, pero en esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, vamos a verlo desde una perspectiva diferente, digamos, o tal vez de manera más profunda. Y quiero iniciar recordando algunas cosas que abordamos la semana pasada en el tema de introducción, para los hermanos que no asistieron. Bueno, la recomendación es que escuchen o vean la enseñanza a través de nuestras redes, Facebook o YouTube, para que puedan darle seguimiento perfecto a toda la serie. Y comentábamos cosas al respecto de la cruz, y la cruz en sí misma, hermano, constituye una teología, una forma de entender a Dios, teniendo como fuente la información que la Biblia nos otorga de quién es Dios. Recordemos que la única fuente de autorrevelación de quién es Dios es la Biblia. La Biblia misma define que podemos distinguir la existencia de Dios a través de la obra creada y a través de la conciencia, pero no podremos jamás llegar al conocimiento de quién es ese Dios sino a través de la Biblia. Es decir, el Dios de la conciencia y el Dios de la creación solamente se autorrevela, se da a conocer en su naturaleza y en su voluntad a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Entonces, la cruz nos habla de la forma en la que debemos nosotros de ver a Dios, y por eso existe, digámoslo así, una teología de la cruz. ¿En qué consiste la teología de la cruz? Bueno, en esencia, en entender la vida que Dios nos ha dado a la luz de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y a través de su sacrificio justamente en la cruz. Entonces, la vida cristiana, contrario a lo que mucha gente piensa, no es una vida que se evalúa en términos de los criterios que el mundo utiliza para evaluar el éxito, por ejemplo. Los criterios del mundo para la evaluación del éxito, el logro, el desarrollo óptimo, son valores diferentes. Un cristiano victorioso, por ejemplo, no necesariamente es un cristiano adinerado. Un cristiano que vive en victoria no necesariamente es un cristiano que vive en prosperidad material o libre de problemas. O el cristiano al que Dios le abre todas las puertas que Él quiere que le sean abiertas. No, esa es la perspectiva que lamentablemente en algunos círculos que se autodefinen como cristianos se tiene sobre el vivir en victoria, pero no es así. Primera de Corintios 1:18 dice así, Primera de Corintios 1:28, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. En otras traducciones se traduce como ridiculez la palabra necedad o como locura. La palabra de la cruz es una locura, es una necedad, es una ridiculez para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, dice la Biblia, es poder de Dios. Pero me llama mucho la atención que el verso inicia diciendo porque la palabra de la cruz. ¿Qué significa? Que la cruz tiene un mensaje que comunicarnos, hermanos. Entendemos, por supuesto, que el Señor Jesucristo, a través de verbalizar conceptos, a través de verbalizar la doctrina de Dios Padre, que se encontraba establecida en el Antiguo Testamento, pero que es iluminada a la luz de la revelación que Él viene a darnos por el Espíritu Santo, nos transmitió el conocimiento, hermano, que hoy tenemos compendiado por inspiración del Espíritu Santo en la Escritura.
Lo que nosotros tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento es la revelación de la voluntad de Dios para los seres humanos, y el Señor Jesucristo vino a darnos la iluminación de todo ese conocimiento. Es decir, el Señor nos habló el mensaje, nos habló con autoridad verbal y vivencial todo el conocimiento que nos es necesario para poder vivir de forma correcta. El mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Pero la cruz en sí misma, hermanos, la palabra de Dios dice que tiene un mensaje que darnos, y por eso menciona la palabra de la cruz. Hay un mensaje que nos da la cruz del Calvario, y el mensaje es la vida de nuestro Señor Jesucristo, desarrollada desde su encarnación hasta ese momento pinacular de la redención, del plan de redención que el Señor ha establecido justamente en la cruz del Calvario. Entonces, la palabra de la cruz es en sí una teología y un mensaje que el Señor tiene que darnos. La encarnación y la cruz nos muestran que aquel que pudo complacer a Dios a la perfección entró en una vida de entrega, de servicio, de devoción y de sacrificio impresionante y ejemplar. Pero el hecho de que Jesús viviera de esta vida, en esa vida de sacrificio, de devoción y de servicio, no implica que su vida no hubiera sido una vida gozosa. No significa que su vida no haya sido una vida plena. La vida de Cristo fue la vida humana más plena que se ha registrado en la tierra. Es la vida más llena de gozo que ha existido en nuestra experiencia humana históricamente. Pero ahí pues encontramos lo que podría parecer paradójico, ¿no? En el planteamiento de esta teología de la cruz, la teología de la cruz nos está mostrando que es descendiendo como nosotros vamos a ser exaltados en el reino de los cielos. No es buscando los lugares de preeminencia, no es buscando una estrategia de escalada, no es intentando llegar a las posiciones altas o de preeminencia, más bien es caminando hacia atrás, es descendiendo como el Señor mismo se encargará de darnos exaltación en el reino de los cielos. En esta teología de la cruz entendemos que es vaciándonos de nosotros mismos como vamos a encontrar la plenitud de Dios, la llenura de Dios. Cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que la pierda por causa de mí, del Evangelio, verdaderamente la hallará. El Señor nos está diciendo en esta teología de la cruz que es necesario que nos vaciemos de nosotros mismos y quede ese espacio disponible para ser llenados, ser saturados de lo que Dios decide que llene nuestra vida a fin de podernos llevar a esta experiencia de vida cristiana. En la teología de la cruz entendemos que es dejando de ser como llegamos a ser lo que realmente debemos de ser. Y esto podría parecer, como comentábamos la semana pasada, un contrasentido o una paradoja en la experiencia de vida para nosotros. Pero es justamente como Cristo le mencionó a Poncio Pilato, recuerda, cuando él estaba siendo sujeto del injusto juicio del Imperio Romano, el injusto juicio del juicio judío, él mencionó algo muy importante. Él le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces Cristo no está buscando las mismas cosas que nosotros como seres humanos habitualmente buscamos. Y justamente de eso se trata la teología de la cruz. Entonces, a través de ella entendemos la forma en la que Dios se ha revelado, entendemos la forma en la cual Dios piensa, Dios actúa, Dios procede, y Dios se ha revelado en Jesús de una forma, hermanos, extraordinariamente precisa, y nos ha revelado cómo nuestra vida tiene que ser a la luz de la cruz. En segundo lugar, la vida de Cristo, una vida, como ya comentábamos, de entrega, de sacrificio completo, de servicio, genera en nosotros nuevas motivaciones entonces, ¿no? Una nueva forma, una nueva perspectiva para poder apreciar nuestra experiencia en la vida cristiana, nuestra experiencia como hijos de Dios. En Mateo Jesús nos dice cosas importantes en el Sermón del Monte. Nos dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres. Y la palabra bienaventuranza que hemos estudiado en su momento de forma profunda significa el máximo nivel de felicidad y de dicha. Entonces lo que Cristo está diciendo parecería ser paradójico. Él dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los quebrantados de corazón, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, dice el Señor. Y entonces esta podría parecer una lista de gente afligida y en posiciones de baja categoría.
los que lloran, los quebrantados, los que buscan la justicia, personas tal vez de una calidad sociocultural por debajo del estándar deseable por cualquier ser humano. Una lista de gente que va a la baja en vez de que vaya a la alza. Pero increíblemente, cada una de estas personas que son descritas en esta experiencia de la vida asociada al sufrimiento, Jesucristo no les llama pobre gente, no le llama gente desventurada. Jesucristo les llama bienaventurados. Es decir, es la gente que atraviesa por esas experiencias de la mano de Jesucristo quienes realmente experimentan la verdadera felicidad. Quienes experimentan de verdad la dicha plena que puede saturar la necesidad del corazón del ser humano. Entonces, en Cristo es donde encontramos el gozo. Parecería entonces que en el reino de los cielos la felicidad se experimenta por vía de otras cosas que el mundo no provee, hermanos, que no encontramos, que no están al alcance de lo que el mundo produce, lo que el mundo genera. Ahí no se encuentra, hermanos, la felicidad. Ya hablábamos de algunos ejemplos al inicio de la introducción la semana pasada, algunas personalidades deportivas que por la cuantía de sus ganancias a lo largo de su carrera alcanzaron la adquisición y la posesión de bienes materiales, el acceso a los placeres de la vida, y las conclusiones de esos personajes es: ¿esto es todo? ¿No hay nada más después de esto? ¿Por qué tengo que continuar buscando? ¿Por qué mi búsqueda no ha cesado si he obtenido aquello que yo creía que sería la fuente de mi satisfacción? ¿No? Entonces entendemos que lo que el Señor Jesucristo define como bienaventuranza no está vinculado a lo que produce este mundo, no está vinculado, hermanos, a lo que genera la sociedad. La teología de la cruz nos enseña entonces el camino del sufrimiento por la fe en Cristo como un camino de grande bendición. Y por eso dice la palabra que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de vida eterna para los que se salvan, los que creen en el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo. Y la cruz de Cristo justamente es el mayor y más claro ejemplo de esto, que el camino del sufrimiento es el camino a una bendición extraordinaria. Es en la cruz, hermanos, el más grande y glorioso lugar donde ese extraordinario evento y resultado se registra justamente a través de Jesucristo puesto en ese lugar. Es en la cruz, hermanos, donde Dios da salvación a los pecadores. Y de hecho el libro de los Hebreos afirma que por el gozo puesto delante de Jesús, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea que había un gozo espiritual resultante de experimentar la cruz. El dolor de pasar por la aflicción terminó produciendo el gozo espiritual de redimir al humano pecador, a los seres humanos pecadores. Ese era el gozo que se encontraba más allá de la cruz, pero para poder llegar al alcance de ese gozo espiritual extraordinario, era necesario cruzar por el dolor y la aflicción de la cruz. Entonces entendemos a la luz de la cruz, a la luz de la encarnación de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios en forma humana, a la luz de la cruz sacrificial de Jesucristo, entendemos los valores, hermanos, que tienen que redefinir nuestra forma de percibir la realidad y vivir nuestro cristianismo, vivir nuestro estado redimido. El camino del sufrimiento por Jesucristo es el camino que nos garantiza el mayor nivel de gozo, paz y satisfacción. El gozo puesto delante de Cristo le hizo caminar hacia la cruz, menospreciando el oprobio. Y es entonces a la luz de esta teología de la cruz que nuestra vida va a encontrar sentido y significado en esta tierra. Entonces, la cruz de Cristo reconfigura de forma total lo que pensamos sobre lo que significa ser un ser humano, lo que significa vivir bien, hacer bien, conocer a Dios. Y Dios, en lugar de mostrarse en gloria y en poder, vemos cómo se revela en humildad y debilidad, y justamente esa es la teología de la cruz. Cuando Dios decidió hacerse presente en este mundo, literalmente encarnarse a través de Jesucristo,
No lo hizo con la pompa con la que entraría a una escena un gobernante, un rey, hermano, no, sino con la humildad y la debilidad de un ser común y corriente como nosotros, un siervo como es definido, pero sin pecado. Esa fue la manera en la que es introducido a la tierra Dios en forma humana. Entendemos entonces que la humildad está en el centro del significado de la cruz. La humildad está en el centro de la experiencia de vida como cristianos. La humildad. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a profundizar entonces en este tema de la humildad en esta mañana, pero antes creo que es importante que conozcamos quién es el archienemigo de la humildad. El enemigo más fuerte, más frontal, que puede generar daños a la humildad con la cual como hijos de Dios tendríamos que vivir, y ese archienemigo de la humildad, hermanos, es el orgullo. Vamos a hablar antes del orgullo. Y entendiendo mejor el orgullo, creo que vamos a comprender también de mejor forma qué es la humildad. Entonces, quiero por favor que comencemos viendo la definición de orgullo, definición del orgullo. Y voy a citar una definición del diccionario, un diccionario no bíblico primeramente, un diccionario secular, la RAE, diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y lo define de la siguiente forma. Dice, el orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo. El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los méritos propios, por los cuales la persona desarrolla un sentimiento de superioridad hacia los demás. Hay una palabra importante, ¿no?, que llama la atención en esta definición y es la palabra exceso, exceso. Quiere decir entonces que el orgullo no solamente es sentirse bien con uno mismo, creo que en ese sentido no existe en el balance correcto pecaminosidad. Por lo tanto, el orgullo no es propiamente sentirse bien con uno mismo, sino tener un exceso de estimación hacia uno mismo. Ese es el orgullo. Tener un exceso de estimación hacia uno mismo. Y eso, hermano, es una disfunción de la mente, es una disfunción del alma. El orgullo tiende a darse generalmente muchas palmadas en la espalda. El orgullo termina viendo sus méritos y sus experiencias como grandiosas, como memorables, como aplaudibles o plausibles. Eso hace el orgullo. El orgullo se ufana, se exalta, quiere hacer lujo de las cosas que hizo, de lo que es o de lo que tiene. Quiere exhibirlo. Y en esa intención de mostrarlo, lo que hizo, lo que es y lo que tiene, entonces deriva en una conducta que es la arrogancia. Digamos que la arrogancia es la parte visible del orgullo. Una persona arrogante es alguien que está mostrando su orgullo. Es la persona que trata con desdén a los demás o como si fuera mejor que tú. Te trata como si tu opinión no tuviese el mismo nivel de valor que la opinión que él tiene. O sus talentos son mejores que los tuyos. En sentido general, básicamente el orgullo, de acuerdo al diccionario, es eso. Es eso. Pero el diccionario bíblico creo que va más directamente al corazón del problema. El diccionario bíblico lo define de entrada como el orgullo rebelde y menciona la rebeldía como un atributo negativo, evidentemente, del orgullo de manera directa. ¿Por qué? Porque todo orgullo, en cierto sentido, hermano, es un acto de rebeldía. Todo orgullo que nos lleva precisamente a la autosuficiencia, a la autonomía de Dios, está fundamentado precisamente en la rebeldía. Entonces dice, el orgullo rebelde es una actitud que se niega a depender de Dios y a someterse a Él. El orgullo rebelde es una actitud que se niega a depender de Dios y a someterse a Él, pero también atribuye a sí mismo el honor que le corresponde a Dios y figura como la raíz de la esencia misma del pecado o de la mayoría de los pecados. Entonces, vamos entendiendo, hermanos, qué es el orgullo, cómo opera en el corazón del ser humano, cómo nos lleva a una vida de autonomía, una dictaminación de las normas, las leyes, las maneras, mis propios decálogos de vida y de conducta. Y yo soy el eje rector de aquello que va a determinar mi forma de vida y nadie más. Porque el orgulloso cree que está lleno del conocimiento y lleno de la sabiduría que necesita para vivir su propia vida.
Y vamos a ver también entonces cuáles son las implicaciones del orgullo. El orgullo, hermanos, es un autoengaño. Es un engaño personal que desarrollamos hacia nosotros mismos. En Abdías, por ejemplo, un libro del Antiguo Testamento, un profeta menor que generalmente no consultamos demasiado, en Abdías, versículo 3, tiene un solo capítulo. En el versículo 3, Dios a través del profeta le dice lo siguiente a Israel, le dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. En la Nueva Traducción Viviente dice: has sido engañada por tu propio orgullo. Quiere decir entonces, hermanos, que el orgullo tiene ese potencial. El orgullo es un mentiroso, el orgullo es un tramposo. El orgullo es esa entidad del alma que cuando penetra en esta y establece su presencia, tiene la capacidad de llevarnos al engaño y por lo tanto al desvío, al despropósito, al sinsentido de la vida. Pero generalmente terminamos dándonos cuenta cuando ya es tarde, cuando hemos generado una serie de estropicios y perjuicios contra nuestra vida o contra la vida de alguien más. El orgullo, dice la palabra de Dios, engaña el alma humana. ¿Cómo es esto? Bueno, un corazón orgulloso es un corazón que cambia la realidad. Es un corazón que distorsiona la realidad y que termina diciéndose a sí mismo cosas que no son reales, cosas que no son verdad. El orgullo se siente más fuerte, más sabio, más inteligente, más potente, superior a los demás. Y eso, hermano, siempre es una ilusión, es una ficción que cree de sí misma la persona orgullosa. El orgullo nos lleva a vivir una realidad no genuina, una realidad aparente, una ficción, un espejismo de nosotros mismos. El orgullo es como si fuera alguien que te está diciendo constantemente que te exaltes sobre los demás. Está hablando a ti sobre lo que quiere que percibas de ti con el propósito final de llevarte a sentir por encima de las demás personas. Entonces, en conclusión, podemos decir que el orgullo no es otra cosa sino un autoengaño. Y bueno, ya desde aquí comenzamos a apuntar hacia la definición de lo que es la humildad. La humildad es la realidad, llanamente. La realidad es aquello que define, ante una percepción correcta de la humildad, de la realidad, podemos definir una vida de humildad. La humildad es la verdad de ti mismo y que te dices a ti mismo, eso es humildad. Es la verdad de ti mismo y que tú mismo estás diciéndote constantemente a ti mismo, eso es humildad. En el caso del orgullo, bueno, pues es un autoengaño. Y fíjate en Isaías 14:12 en adelante, la Biblia nos narra la caída de Lucifer de la presencia de Dios. Y lo dice de una forma muy, la verdad creo que es aterradora. Y lo dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero, hijo de la mañana. Fíjate el título denominativo que Dios mismo le había asignado a Satanás. Quiere decir que Satanás no fue creado siendo Satanás, sino que el problema de orgullo de Satanás le llevó a la distorsión absoluta en la que actualmente se encuentra y que ha definido su destino eterno. Pero Dios lo definía como lucero de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Qué es el orgullo, hermano? Es un diálogo contigo mismo. Y Satanás vivía este diálogo consigo mismo. Él está diciendo, dice la Biblia, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjate las expresiones, subiré. Y decíamos que el orgullo es subir. Sin embargo, la teología de la cruz no nos dice que subamos, sino que descendamos. Pero Satanás, lleno de orgullo, su corazón, hablando para sí mismo, dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, todo esto, hermano, fueron cosas que Lucifer dialogó consigo mismo. Se dijo a sí mismo. Él estaba totalmente autoengañado. Creyó que su poder y su belleza eran iguales o superiores a la belleza y al poder de Dios. Y esa es una posición, hermano, que nosotros mismos tomamos cuando
cuando tenemos actitudes orgullosas. Nos atribuimos cosas que solamente le corresponden a Dios. Lucifer se autoengañó y nosotros también nos autoengañamos. El orgullo entonces es un mentiroso, nos engaña. ¿Cómo nos engaña el orgullo? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Y en la medida en la que vamos avanzando en estos puntos, de verdad les pido, hermanos, que vayamos reflexionando, seamos honestos con nosotros mismos, abramos el corazón, que el Espíritu Santo nos lleve esta ejemplificación al corazón de forma tal que nos permite identificar dónde estamos, si estamos ahí, si estamos ahí. ¿Cómo nos engaña entonces el orgullo? Bueno, nos engaña en primer lugar respecto del propósito de Dios. Nos engaña respecto del propósito de Dios, porque el orgulloso quiere vivir su propia vida, ¿no? Ya lo comentábamos, el orgulloso quiere definir su propio camino. Por lo tanto, el orgulloso pues no es una persona abierta a recibir consejo, direcciones, porque siempre cree que él sabe lo que debe de hacer. Entonces, el propósito que Dios ha definido para que esa persona se engrane de manera dinámica y funcional en el plan general de vida, el orgulloso, hermano, puede ver pasar de largo y ni siquiera se entera que el Señor estaba hablando a su corazón porque él ya tenía su propio destino definido en sus manos. El orgulloso ya había definido su estrategia para la vida, su estrategia para el éxito, la forma en la cual iba a acceder a sus metas, ya había definido sus propias metas, estaba tan lleno de sí que ni siquiera se enteró o no le interesó. El consejo es algo que desdeña la persona orgullosa. Y entonces el orgullo termina robando de tu vida el propósito de Dios. El propósito de Dios. En segundo lugar, el orgullo también nos engaña sobre el contentamiento, una actitud que la Biblia nos llama a experimentar a partir de nuestra redención en Cristo Jesús. Y el contentamiento, hermano, no es una actitud de conformismo hacia la vida, lo hemos comentado muchas veces. El contentamiento es estar agradecido y honrar al Señor y estar en un estado contento por lo que Dios ha decidido proveernos para suplir nuestras necesidades, ¿verdad? Pero el orgullo nos engaña sobre el contentamiento. A veces estamos descontentos porque el orgullo nos dice algo, nos dice, tú mereces más de lo que tienes. Esa es la voz del orgullo. Tú mereces más de lo que tienes. De entrada te mereces un mejor carro, ¿eh? Te mereces un mejor trabajo, un lugar donde sí valoren tu talento, tus habilidades, tu inteligencia, tu capacidad de tomar decisiones y resolución de problemas. Te mereces un mejor trabajo y por lo tanto te mereces un mejor salario, un mejor ingreso. Mira, tú te mereces una mejor esposa. ¿En qué estabas pensando cuando te casaste con la que te casaste? Esa es la voz del orgullo. Te mereces un mejor esposo. ¿En qué estabas dilucidando? ¿Por qué estabas fuera de foco cuando elegiste al hombre con el que te casaste? Tú te merecías un mejor esposo. Tú te mereces hijos que sean más obedientes, porque tus hijos no te valoran. Ellos tendrán que ser obedientes. Es más, tú te mereces una mejor iglesia, una mejor congregación. En términos prácticos, te mereces una mejor realidad. La realidad que vives está por debajo del estándar que tú mereces. Hermanos, esa es la voz del orgullo. ¿Y a qué nos lleva este diálogo que constantemente estamos emprendiendo con nosotros mismos y que nos lleva a esas conclusiones equivocadas, cerradas, falaces, hermanos? Nos lleva a no vivir en un estado de contentamiento. Nos lleva a una condición constante de frustración y de insatisfacción en la vida. Entonces, si creemos que merecemos mejores cosas y nos sentimos descontentos, ¿quién te está hablando, hermano? ¿Dios? Te está hablando el orgullo. Has establecido ya un diálogo, un vínculo comunicante con el orgullo en tu corazón. ¿Qué más nos roba el orgullo, hermanos? Mira, el orgullo nos roba conocimiento. Porque el orgullo nos hace pensar que ya lo sabemos todo. Y si yo ya lo sé todo, ¿qué necesidad tengo de que alguien me pueda decir algo más? Finalmente ya lo sé todo. Y entonces te roba conocimiento, porque en vez de ser humilde y escuchar y preguntar,
y consultar información correcta y esperar que hayan otras personas que sepan más que tú y que tienen más experiencia que tú y que pueden indicarte el camino y explicarte cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas, ya sea en el trabajo, la familia, la iglesia, etcétera. No, la persona orgullosa se cierra a estas cosas porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Te roba conocimiento. Te roba la posibilidad de profundizar, de ir más hondo, avanzar más definidamente en el conocimiento de las cosas, llegar a la explicación profunda de las cosas, porque el orgulloso cree que ya tiene todas las explicaciones. En cuarto lugar, el orgullo nos engaña sobre cómo sanar emocionalmente. ¿Cómo sanar emocionalmente? Porque el orgulloso está tan lleno de sí mismo que no tiene lugar para el perdón. Y la única forma de sanar ante las inevitables heridas que vamos a experimentar en el alma, en el corazón, en la mente, aún en el cuerpo, en esta experiencia llamada vida, en la cual desde el nacimiento tenemos una garantía de sufrimiento, la única forma de mantener en condición de salud el alma, el corazón, la mente, es a través del perdón. Pero el orgulloso está tan lleno de sí mismo que no tiene espacio para el perdón. ¿Cómo se atrevieron a hacerme eso? A mí. Y ese mí es lo que llena el alma del orgulloso. ¿Cómo se atrevieron a hacerme eso a mí? Yo que he hecho tantas cosas, yo que he sido de tanta bendición, ¿cómo se atrevieron a hacérmelo a mí? ¿Cómo fue capaz de hacerme eso a mí? Pero creo que más bien tendríamos que pensar, ¿cómo fuimos capaces nosotros de hacerle eso a Dios? Ahí tendría que estar nuestra reflexión y el cuestionamiento, y tendríamos que estar buscando respuestas a esa pregunta. ¿Cómo nosotros como humanidad pudimos hacerle eso al Señor? Somos pecadores, hermanos. Hemos pecado contra Dios. ¿Cómo no vamos a terminar pecando los unos contra los otros, hermanos? Nuestra condición es una condición pecaminosa. Hemos sido guiados al arrepentimiento del pecado por la guía del Espíritu Santo en el fundamento del mensaje del Evangelio, y esto nos ha hecho receptores sin mérito del perdón de Dios por el puro afecto de su voluntad, en la base judicial perfectamente culminada de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, el justo pagando por los injustos. Pero eso no significa que dejemos de ser pecadores. Significa que ahora hemos sido guiados por el Espíritu Santo al camino del arrepentimiento cada ocasión que pecamos, y en esa práctica de la santidad que el Señor nos ha dado posicionalmente cuando creímos en Él y por el Espíritu Santo, vamos creciendo en la experiencia de vivir por periodos prolongados, cada vez más prolongados de tiempo, la santidad que recibimos como un regalo juntamente con nuestra salvación. Pero continuamos pecando contra Dios. Y si pecamos contra Dios, hermanos, obviamente vamos a pecar también contra nosotros. Vamos a hacerlo, y lamentablemente de forma constante. Entonces, si alguien peca contra ti, es que pecaron contra mí. La pregunta sería, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿quién eres tú para que no se peque contra ti? ¿Quién eres? ¿O acaso eres Dios? ¿Quién eres para pensar que eres tan exclusivo, tan único, tan particular en este curso de vida de la experiencia humana para que no se peque contra ti? Se peca contra los seres humanos, hermanos, porque lamentablemente esa es una naturaleza en condición caída, de la cual el Señor nos ha redimido por la eternidad. Pero aún como comunidad cristiana, el Señor está llevándonos en un proceso gradual y creciente de santificación, de maduración, de crecer en la capacidad de experimentar y vivir y transmitir la santidad que el Señor nos ha dado en el momento en el cual creímos para la salvación de nuestras almas. Pero el orgulloso, hermano, ante la experiencia del sufrimiento injusto, es que yo no lo merecía, no me tenían que tratar así, no quiere perdonar. Porque fue demasiado grave lo que me hicieron a mí. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Tenemos un diálogo interno equivocado. Es un diálogo interno totalmente errado. Es un diálogo que está inflando nuestra propia grandeza.
y nos hace creer que somos distintos a los demás. Entonces el orgullo nos engaña sobre de qué manera podemos ser sanos y vivir en condición correcta emocionalmente, anímicamente y espiritualmente, ya como cristianos en el curso de nuestra vida. ¿Qué más nos roba el orgullo, hermanos? El orgullo nos roba la santidad, porque no nos deja admitir cuando pecamos. El orgullo no nos permite identificar con claridad cuando nos equivocamos, cuando tenemos que pedir perdón a Dios y perdón a las otras personas. El orgullo siempre nos va a dar elementos de autojustificación. ¿Qué más nos roba el orgullo? Mira, el orgullo nos engaña sobre la amistad genuina. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos permite mostrarnos a los demás realmente como somos. El orgullo nos hermetiza, nos secuestra y no permite que se aperture la coraza de resguardo y protección que naturalmente tenemos para que no sea visto el yo que existe en cada uno de nosotros. Entonces, para el orgulloso, nadie debe de saber realmente qué es lo que él piensa o qué es a lo que realmente aspira. Son cosas que él reserva de forma celosa y hermética. Y eso nos impide tener relaciones profundas con la gente. Eso obstaculiza la posibilidad de tener relaciones abiertas, transparentes, porque tenemos tanto orgullo que no podemos permitirnos que alguien sepa cuáles son nuestras debilidades. El orgulloso quiere únicamente lucir fortalezas. Y la mayor parte de estas fortalezas no son reales, son ficciones, son ilusiones que se ha encargado de elaborar y mostrar, pero el orgulloso tiene más debilidades que fortalezas y por lo tanto es una persona no confiable. Desarrollar una vinculación de amistad que involucra transparencia, confianza, que involucra intimidad, comunión, un mutuo conocimiento, hermano, es imposible desarrollarlo con una persona que está siendo afectada por el orgullo. Nos aleja entonces de la amistad real, el orgullo. ¿Qué más? El orgullo también nos engaña sobre el amor, porque el verdadero amor exige sacrificio, hermanos. El verdadero amor exige sacrificio, pero el orgulloso no quiere sacrificarse, ¿no? El orgulloso tiene una perspectiva personal, un concepto personal del amor como algo sencillo, algo a lo que accedo cuando yo quiero, de la forma en la que quiero, y entonces para mí eso es el amor. Pero no, el verdadero amor, el amor que está definido en la palabra de Dios, particularmente en este tratado extraordinario sobre el amor, como en ningún otro lugar se ha tratado a lo largo de la filosofía, la historia de la humanidad, que es 1 Corintios 13, hermanos, define que la principal característica del amor es el sacrificio y la capacidad de sufrir por aquel a quien se ama. Y por eso 1 Corintios 13 nos habla de autonegación, nos habla de no jactancia, de no búsqueda de lo propio, sino de la búsqueda del bienestar de alguien más. Entonces, todos esos elementos, hermanos, están desarrollados solamente en la base del sacrificio. Morir para que alguien más viva. Ese es el amor genuino. Pero el orgulloso no quiere esto, hermano. El orgulloso quiere un amor sencillo, un amor fácil, digamos, un amor económico, barato, sin sacrificio, que se lo den a él, pero él no lo da a otros. Entonces el orgullo nos engaña sobre el amor. ¿Qué más? El orgullo también nos engaña sobre la grandeza en el cielo, porque nos lleva a negarnos a lavar los pies a los demás. Y el Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser ¿qué? El siervo de todos los demás, el servidor de todos los demás. El que quiera ser el primero en el reino de los cielos, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el último, tiene que ser el que cede el paso, tiene que ser el que considera a los demás con un nivel de importancia por encima de sus propias prioridades. Es lo que el Señor Jesucristo nos está hablando en la teología de la cruz, que es diferente a lo que deriva en el estilo y experiencia de vida del orgulloso. El orgullo nos impide bajarnos entonces a brindar un servicio a la demás gente.
tiene una limitación, hermanos, para servir sobre todo a los que están abajo. Quizá el orgulloso está dispuesto a servir a los que están arriba de él, al que tiene tal vez una mejor posición que la mía, una posición cultural, social, ministerial, económica mejor que la mía, pero qué difícil es tener la misma gentileza y la misma disposición para los que yo considero que están abajo de mí. Y esa autopercepción equivocada, hermanos, que nos lleva a perder la verdadera grandeza, la grandeza del reino de los cielos, hermanos, es producido este engaño por el orgullo. ¿Qué más? El orgullo también nos engaña de la gloria de Dios, porque nos convence de que nosotros podemos buscar nuestra propia gloria, ¿no? Entonces, todo esto, hermano, lo hace el orgullo. Todo esto, hermano, es una serie de estropicios inevitables en el de estilo y destino de vida de la persona que decide dialogar consigo misma con el lenguaje del orgullo. El orgullo es un tramposo. Y continuando con esta misma línea, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí, hermanos? Les pedí que reflexionáramos, ¿verdad? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, continuando en esa misma línea, hay algunos logros del orgullo, pero logros entrecomillados, obviamente. Digo logros porque son cosas que el orgullo puede producir en nosotros, y de hecho lo hace, y lo hace con mucha efectividad, pero son logros muy perjudiciales. ¿Qué produce el orgullo? Bueno, en primer lugar, el orgullo logra hacernos pensar que a pesar de ser ignorantes e ineptos en muchas cosas, a pesar de ser ignorantes e ineptos en muchas cosas, nos lleva a pensar que las sabemos todas. Y la realidad es que sabemos muy poco de muchas cosas, hermanos. Es más, son muchas más las cosas que ignoramos que las cosas que sabemos. Pero el orgullo no te lleva a entender esto. El orgulloso no tiene esta perspectiva real, porque es un autoengaño. Y decíamos que la humildad es totalmente lo contrario. La humildad es la realidad. Es hablar la realidad de ti mismo a ti mismo. Esa es la humildad. Entonces el orgullo genera lo contrario. Produce algo contrario, ¿no? La realidad es que sabemos muy poco de muchas cosas. El orgullo nos hace pensar que sí las sabemos, aunque seamos ignorantes e ineptos. Y los que saben algo de algo, pues los hace pensar que saben más que los demás, más que todos, ¿no? Como ya decíamos, evita que aprendamos de otros, evita que perdonemos a otros. El orgullo logra cegarnos de las debilidades personales, hermanos. Nuestras debilidades personales, que generalmente son muy evidentes a la gente. Dicen que el último que se entera de que le huele mal la boca es la persona a la que le huele mal la boca. Pero quienes están rodeando a la persona que tiene un mal aliento son las que primeramente lo detectan. Bueno, algo así sucede con el orgullo. Por eso siempre cárgate tus Halls, hermano, tus chiclitos, ¿verdad? Porque sí sucede, ¿no? A veces son problemas digestivos o a veces son problemas del hígado, no tanto que tengas una mala higiene bucal, pero siempre es correcto cuidar estas cosas, ¿no? Pero pasa exactamente lo mismo con el orgullo, hermano. Ciega a la gente de las debilidades personales. La gente las conoce, las sabe, es más, las comenta. Y a veces la gente te habla de esto, te menciona tus debilidades, pero el orgullo no te deja verlas. El orgullo no nos deja percibirlas y es increíble. Y a menos que Dios nos las ponga en la cara por amor y nos discipline de alguna forma, entonces es cuando las vemos. Es cuando las vemos. ¿Qué otra cosa produce el orgullo? Bueno, el orgullo hace que la ira se mantenga histérica, que la ira se mantenga en estado de histeria ante cualquier amenaza o variación de las cosas. El orgullo se hiere rápidamente. El orgullo es hipersensible. Se molesta de forma histérica. Histérica. Mira, es que a mí si me dicen, si me quitan, si me levantan la voz o si no me invitan, el orgullo, hermano, se ofende con facilidad y hace que la ira esté ahí,
como una persona histérica, respondiendo de forma exagerada ante el más mínimo elemento de desprecio o ante la más mínima sospecha de desprecio. Por eso comento que el orgullo hace que la ira y el enojo se mantengan en estado de histeria, de exaltación, es hipersensible, porque también el orgulloso suele distorsionar las acciones de la gente, porque como él está centrado en su orgullo, en sí mismo, y todo gira en torno de él, entonces el orgulloso suele pensar que él es el objeto de la crítica o de la mala fe constante de la gente. Como se siente el ombligo del mundo, el centro del universo, entonces también es muy susceptible a lo que él percibe es la crítica o la mala fe de las personas y se ofende con facilidad y generalmente todo lo toma personal y eso lo hace el orgullo, hermanos. Y como si fuera poco, el orgullo mueve la mano de Dios, pero la mueve en contra de nosotros, no a favor de nosotros. Y hay algunos pasajes que conocemos, pero quiero tratarlos porque es increíble la forma en la que la Biblia con mucha anticipación nos advierte acerca de este mal en el alma que es el orgullo. Y Dios se mueve en contra del orgulloso. Fíjate lo que dice Santiago 4:6. Bueno, si quieres no lo busques, apúntalo. Primera de Pedro 5:5 y Santiago 4:6 dicen exactamente lo mismo. De hecho, son dos escrituras que citan un texto del Antiguo Testamento y dice de manera llana, Dios resiste a los soberbios. Y en otra traducción dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios se opone. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios se opone al orgulloso, al soberbio, hermano, no significa simplemente que Dios no va a favorecer, Dios no va a bendecir al orgulloso, no, Dios se opone, es lo que está diciendo la Biblia. Y en el original, hermanos, la palabra oponer es un verbo activo, no pasivo, lo que significa que Dios está activamente oponiéndose al corazón del orgulloso, y más cuando los orgullosos son sus hijos, personas redimidas por la gracia. Actitudes orgullosas, resentimientos que no se perdonan, ira desenfrenada porque las cosas no salieron como yo esperaba, no fue como yo lo quería, pecados sistemáticos que desafían de forma rebelde a Dios. Yo comentaba la semana pasada que creo que en el caso de los cristianos, el 99% de nuestra pecaminosidad es ejercida en forma consciente. Sabemos que estamos haciendo algo que es disidente a la santidad de Dios, a los preceptos de la palabra del Señor. Estamos haciendo las cosas de forma consciente y aún así nos aventamos el trompo a la uña, hermano, nos aventamos el tiro. Decidimos hacerlo de forma consciente. Y eso, hermano, es rebeldía, rebeldía. Las personas resentidas, las personas con iras desenfrenadas. Todo esto, hermano, es evidencia de orgullo en el corazón. Cuando los demás señalan faltas en mi vida y yo no las quiero ver, no las reconozco, las niego. Todo esto, hermano, es evidencia de orgullo que provoca que Dios se active para oponerse a nuestras vidas. Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone activamente a los soberbios. Y hasta que no hacemos frente a nuestro orgullo y nos humillamos, bueno, vamos a tener a Dios, dice la Biblia, en nuestra contra. En un sentido, la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Fíjate lo que dice el Salmo 138:6. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso. ¿Qué significa la palabra excelso? Excelsitud. Excelsitud es más que excelencia. La excelsitud es el grado máximo de lo que es excelente. Es como cuando gradualizamos la belleza. La belleza está gradualizada, hermano, tiene niveles. Y el grado más alto de la belleza es lo sublime y lo más bajo es lo ridículo. O sea, lo ridículo no necesariamente es feo, tiene cierto rasgo de belleza, pero ocupa el nivel más bajo en la nivelación de la belleza. Bueno, de la misma forma, cuando hablamos de lo excelso, existen niveles de medición y la excelsitud es la excelencia más alta, la excelencia absolutamente perfecta. ¿Y quién es excelso?
Dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Atiende al humilde, a la persona que sabe percibir la realidad no de forma distorsionada y constantemente está siendo cuidadosa de hablarse a sí misma la verdad, hablarse a sí misma la realidad. Atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué dice? Mira de lejos. O sea, Dios es omnipresente. Dios está en todo tiempo, en todo lugar. Eso significa la omnipresencia de Dios. Es el único ser sobre el universo, hermano, que tiene este atributo y lo hace ser Dios. Dios está en todo tiempo, en todo lugar. Sin embargo, el Señor decide mantener lejano a Él, lejano de su corazón, lejano de la oportunidad de establecer un vínculo comunicante o experimentar la comunión que es el resultado de la experiencia de la redención. Aún con el cristiano en estado de orgullo, Dios lo mantiene lejos de su corazón. Dios lo mantiene lejos de la experiencia de comunión. No es que lo deje de amar, simplemente Dios decide mantenerlo lejano en comunión. En Proverbios 6:16, Proverbios 6:16, texto que conocemos, hemos leído, dice, 6 cosas hay. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas, creo que tiene un lenguaje más claro. Dice, 6 cosas hay que odia el Señor, odia. La Reina Valera dice, aborrece. Bueno, es lo mismo. 6 cosas odia el Señor y 7 aún son abominación para Él. Y la lista comienza ¿con qué? Con ojos soberbios, hermanos. Ojos altivos, ojos orgullosos. La persona que ve desde arriba, eso significa, o es lo que quiere darnos a entender la Biblia con este término de altivez, algo que está por encima de los demás. La persona orgullosa, soberbia, la persona autoexaltada, la persona sublimada para sí misma, la persona excelsa para sí misma, de tal forma que ve con menosprecio a las demás personas por lo que es, por lo que tiene o por lo que sabe. Y la Biblia dice que esto Dios, ¿qué, hermano? Lo odia, lo abomina, lo aborrece. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Qué más aborrece el Señor aparte del mal? El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Entonces, hermanos, por favor, prestemos atención. Es una fuerza importante, imperante en los términos que Dios utiliza para referirse precisamente al orgullo. Lo que produce el orgullo humano en el corazón de Dios es aborrecimiento, es odio, es algo que Él no soporta, no tolera. Y entonces Dios se opone, Él mira de lejos, odia, aborrece eso, abomina eso. Términos, hermanos, que tendrían que ser totalmente claros para nosotros y Dios los utiliza para referirse precisamente al orgullo. Entonces la pregunta sería, ¿puede ser que el orgullo esté en el corazón de un hijo de Dios? ¿De un cristiano? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. En demasía y con frecuencia. ¿Por qué Dios odia el orgullo, hermano? ¿Por qué Dios odia otra vez? Bueno, a la olla vas a dar, si no dejamos el orgullo, ¿verdad? ¿Por qué Dios odia el orgullo, hermano? Bueno, fíjate lo que dice un autor cristiano, y lo voy a citar porque me parece un comentario muy correcto. Dice, el orgullo adopta innumerables formas, pero solamente tiene un fin, la autoglorificación. Ese es el motivo y el propósito final del orgullo, robarle a Dios la gloria legítima y perseguir la autoglorificación, luchando por la supremacía con Él. La persona orgullosa busca glorificarse a sí misma y no a Dios, intentando en efecto privar a Dios de algo que solamente Él es digno de recibir. Creo que lo define muy bien. Ahora, ante esta definición de lo que es el orgullo, ¿por qué Dios odia el orgullo? Muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, yo no me estoy tratando de autoglorificar, la verdad es que no es mi intención, Dios conoce mi corazón, yo no quiero robarle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es el único digno de recibir honra y gloria, y lo acabamos de cantar, levanté mis manos y lo reconocí, Señor, tuya es la gloria, la honra, etcétera. Pero en el fondo, hermanos, en el fondo,
Cuando tenemos actitudes orgullosas, por ejemplo, cuando no perdonas a otros, cuando simplemente decides no perdonar a otros porque no sientes el deseo de perdonar a la otra persona, ¿qué acaso no es esto tomarse una atribución que solamente le corresponde a Dios? El perdonar o retener los pecados, hermano, ¿qué acaso no es este un atributo, una prerrogativa que solamente le pertenece a Dios? Cuando hacemos algo y por lo que hacemos, porque tuvimos cierto nivel de virtud, porque más o menos nos salió bien o nos salió bien, y queremos el reconocimiento, hermanos, para nosotros, y me estoy refiriendo a ese apetito desmedido por el reconocimiento, ese apetito desmedido por el aplauso, por la aprobación de los demás. Hermanos, ¿qué acaso eso no es querer tomar la gloria que solamente le corresponde a Dios? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice que por Él y para Él son todas las cosas. Que ya sea que comamos o bebamos, lo que hagamos, lo hagamos ¿para quién? Para Él, para su honra y para su gloria, no para nosotros. Y no que no nos agrada, hermanos, cuando alguien reconoce que hicimos bien algo. A mí me encanta, por ejemplo, si algo a mí me estimula es cuando mi esposa me dice, qué bien lo hiciste, Javier. Cuando ella me dice eso, hermano, la verdad es que yo me convierto en Superman. Y le digo, ya estoy aquí, Luisa Lane, ¿verdad? No, a mí me gusta que mi esposa reconozca cuando hago algo bien, pero también ella es muy centrada, es una mujer sabia y también me menciona cuando no hago tan bien las cosas. Pero creo que a todos nos agrada que alguien reconozca que estamos haciendo bien las cosas o que nos agradezcan las cosas cuando damos una bendición. Pero algo que no podemos perder de vista y siempre debemos de tener en la mente y en el corazón es tener presente, hermanos, la realidad de que todo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Él. Nada tenemos que no hayamos recibido de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y todo lo que hago, entonces tiene que ser hecho para la gloria de aquel que es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. El Dios de las luces, el Dios de los espíritus, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque la Biblia es enfática en decir que en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque nosotros no somos como Dios, porque nosotros no somos Dios, jamás seremos Dios. Nosotros somos falibles, nosotros somos caducables, hermano, nosotros tenemos fecha de término. Nuestra vida, hermano, constantemente está incidiendo en desvíos. Dios no, Dios es eterno, Dios es perfecto. Entonces, aun cuando eventualmente tenga ciertos registros, ciertos alcances, ciertos niveles de éxito, bendiga a la gente, hermano, no estoy haciendo nada por mérito propio, no estoy haciendo nada con recursos personales, no hay nada que yo haya adquirido, creado, diseñado por mí mismo, para ser eficaz o bendición para la vida de los demás. No tengo nada que no haya recibido anticipadamente de Dios. Y si lo he recibido de Dios, entonces, ¿por qué me jacto? ¿Por qué me exalto? ¿Por qué me sublimo a mí mismo? ¿Por qué permito que el orgullo comience a dialogar con mi alma y me termine engañando? Dios, dice la Biblia, lo aborrece esto. Odia la altivez, odia el orgullo, odia la soberbia. Todo, hermano, se lo debemos a Dios. Todo. Entonces, hermano, cuando vemos esta descripción que acabamos de leer de este autor, ¿verdad? ¿Por qué Dios odia el orgullo? Pues es importante, ¿no? No salirnos rápido de esta cita diciendo, no, bueno, es que yo no estoy tratando de autoglorificarme, yo no quiero robarle la gloria a Dios. En realidad, hermanos, todas las actitudes orgullosas que vimos hace un momento en la primera descripción tienen en el fondo una intención de atribuirte el mérito a ti mismo. Cosas que le corresponderían exclusivamente al Señor. Y el problema es ese, el problema del orgullo. Y por eso Dios dice, yo odio el orgullo. De hecho, la razón por la que Dios dice que la salvación es por la fe y no por las obras, ¿es para qué, hermanos? Para que nadie se gloríe en su presencia. Nadie desarrolle exaltación u orgullo.
porque su gloria, ¿a quién se la da Dios, hermanos? A nadie. Dios no le da su gloria a nadie, pero el orgulloso se exalta, el orgulloso se jacta, el orgulloso se toma atribuciones que no le corresponden, quiere el mérito, quiere los aplausos que solamente le corresponden a Dios. El orgulloso se piensa mejor que los demás. Y eso hace, como lo dice la palabra, que Dios activamente se oponga a esa persona. Dios se opone al orgulloso. Dios se opone al soberbio, mas exalta y da gracia al humilde. Entonces, cuando en el mundo vemos personas que quieren construir imperios, grandes proyectos, grandes cosas, gente que quiere su nombre en los titulares, en la placa, ¿verdad? Que ahí esté su nombre bien escrito. Gente que quiere lucir lo que sabe, gente que quiere lucir lo que tiene, gente que quiere lucir lo que es. Son personas que están detrás de un reconocimiento con el que generalmente creen que pueden llenar el vacío de sus vidas. La gente piensa que ese vacío interno va a ser llenado con aprobación. Entonces busca la forma de ser valorado afirmativa, asertivamente por el entorno social y se llena de estas cosas para ser aprobados. El problema es que terminan llenos de orgullo. Y lo único que puede saciar la necesidad del ser humano, llenar su vacío existencial, llenar el vacío de su alma, el vacío de su corazón, es Dios. Por eso Jesucristo se autodefine como el pan de vida, el pan que sacia nuestra hambre, el agua de salvación, el agua que realmente sacia nuestra sed. Y solamente cuando nosotros comemos a Cristo, bebemos de Cristo, estas alusiones que él específicamente mencionó en Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan 6, y por esta predicación, por uno de los últimos mensajes del Señor Jesús, dice la Biblia que la consideración fue de la audiencia como una palabra dura de ser recibida, y aún los que se definían como sus discípulos le dejaron y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Bueno, la realidad es que la única manera de saciar ese vacío existencial con el cual nacemos y nos desarrollamos, y muchos terminan la vida, hermanos, la única forma de darle llenura es a través de comer a Jesús, beber a Jesús. Y entonces dice que de esa persona saltarán ríos de vida eterna, una fuente para vida eterna, una fuente, hermano, que no termina de brotar constantemente. El orgulloso entonces es la persona que está detrás del reconocimiento con el que cree que el vacío de su vida va a ser llenado. Por eso está buscando constantemente la aprobación. Ahora, ¿el cristiano puede perseguir hacer cosas importantes? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿El cristiano puede desear alcanzar cosas de magnitud relevante? Claro que sí. ¿Pero qué? ¿Para quién? ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Para que quien sea visto sea Dios, no nosotros. Esa es la teología de la cruz, no la teología de la gloria. La teología de la gloria es la teología del mundo. Vive con esa percepción de Dios y esa percepción de sí mismo. Hemos comentado en diversos momentos que tu vida va a ser el resultado directo de lo que tú creas de Dios, lo que consideres filosóficamente que es Dios, o de tu verdadero conocimiento de quién es Dios, emanado de la autorrevelación que Él da de sí mismo solamente en la Biblia. Entonces, como cristianos, por supuesto que deberíamos desear alcanzar metas importantes, pero siempre para que Dios sea visto. Nosotros, lo hemos comentado en algún momento, somos como ese gran escenario, ¿verdad? Si tú has ido a algún teatro relevante, importante o histórico en el país, hay muchos escenarios donde se desarrollan actividades públicas, artísticas, culturales, teatros, auditorios históricos muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes. ¿Quién ha estado en alguna ocasión adentro del Palacio de Bellas Artes? Bueno, ok. Mira, cuando yo vivía ahí, ¿verdad? El Palacio de Bellas Artes es un lugar precioso, hermanos. Un lugar precioso. Tiene un fondo, un mural en el escenario principal
impresionante, extraordinario. El telón es un telón de cristales, es algo precioso. Entonces, cuando tú llegas a un escenario tan hermoso, por supuesto que lo ves y dices, wow, qué lugar tan maravilloso, o qué impresionante, o qué majestuoso. Pero cuando comienza la puesta en escena, en ese escenario, en ese teatro, en ese auditorio, hermano, la tarima, el telón, el fondo, pierde lucimiento, pierde importancia, ya no captura tu atención. Lo que captura tu atención es la puesta en escena o el concierto que estás escuchando, lo que está sucediendo. Lo excelso es lo que sucede sobre esa tarima, sobre ese escenario. Para eso son los escenarios, para dar lucimiento a lo que realmente tiene lucimiento. Entonces, la vida del cristiano, por supuesto, tendría que lucir bien. Somos como paños que antes eran sucios por el pecado, hoy emblanquecidos por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hace lo negro blanco. El rojo carmesí lo presenta como ese blanco brillante, ese blanco polar, ese blanco refulgente, pero al final somos solamente paños emblanquecidos, donde la actuación que la gente tiene que ver es la actuación de Cristo en nuestras vidas, no nosotros mismos. No nosotros mismos. Es decir, ni siquiera darnos la oportunidad de jactarnos de nuestro cristianismo, jactarnos de nuestra santidad, porque en ese momento dejamos de vivir la santidad. En ese momento desviamos el camino que nos lleva hacia la cruz. Un camino que nos anuncia que es necesario el sufrimiento para poder experimentar el más grande gozo, la verdadera experiencia de la felicidad. Entonces, nuestros méritos, nuestros alcances, nuestras metas y proyectos tendrían que ser solo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero pues esto es lo que la cultura produce. Personas motivadas por el interés propio de tener la gloria, de lograr, de obtener reconocimiento. Personas que se autocomplacen con un falso sentido de autorrealización. Todas estas frases, hermanos, que hoy se escuchan muy fuertemente, ¿no? Si lo quieres, lo puedes tener. Si lo quieres, lo puedes. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer realidad. Logra tus sueños, persigue tus metas. Eres el dueño de tu propia vida, eres el dueño, construye tu destino. Todas estas cosas, hermanos, solamente son aire para el globo del orgullo de la gente. Es aire que infla el globo del orgullo humano. Y lo infla cada vez más con el propósito de autoglorificarse. Y sucede que cuando las cosas no se dan, pues generalmente las personas se van al fondo porque no lograron alcanzar la gloria para ellos mismos. Y al final el orgulloso, cuando eventualmente tenga ciertos niveles de realización, siempre terminan en condición de frustración, en el fondo del agujero. Pero, hermanos, Jesús es diferente. Mira, Jesucristo, pudiendo mostrar un camino y una trayectoria de pompa, de aplauso, de reconocimiento, porque, Cristo sí es digno, hermanos. Él sí glorificó al Padre y se glorificó en el Padre. Por eso el Salmo dice: a Dios la gloria debida a su nombre, o sea, el único que tiene gloria es Dios, y tenemos el deber de darle la gloria al Señor. Cuando Jesús decide venir a esta tierra, fíjate, Pablo, hablando a los filipenses, les dice lo siguiente de Jesús, Filipenses 2:3, vamos ahí por favor. Y Pablo es inspirado en esta carta por el Espíritu Santo porque se entiende que había una división en esa congregación, una división entre ellos, y justamente Pablo le da en el corazón a esa división, él va al punto. Y fíjate la exhortación de Pablo. Pablo dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué significa vanagloria, hermano? Una gloria vana. La palabra vano significa vacío. Quiere decir que cuando el hombre va buscando la gloria para sí mismo o por sí mismo a través de sus méritos, logros, alcances, realizaciones, etcétera, no existe tal gloria. Es una gloria falaz, ficticia, es un espejismo, es una ficción, es mentira, pero el hombre se cree la mentira del orgullo de que puede tener gloria cuando no existe gloria para el ser humano fuera de Dios. Y entonces Pablo advierte, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿qué? Humilde.
Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia, hermanos? El problema de ellos era el orgullo. Y el problema es justamente que el orgullo divide, rompe relaciones, fractura matrimonios, relaciones entre padres e hijos. Porque el orgullo no nos permite interesarnos por el punto de vista de la otra persona. El orgullo nos lleva a pensar que siempre tenemos los argumentos válidos, los que ganan la razón de nuestra parte, hermano. Y eso termina destruyendo todo tipo de interacción social, relaciones familiares, ministeriales. Y en este caso, hermanos, en la iglesia de Filipos, había una división en la iglesia y Pablo envía esta carta para reconciliar a dos mujeres que habían sido sus consiervas en el ministerio, consiervas de Pablo en el Evangelio, y que eran líderes de la congregación en Filipos, pero se encontraban divididas. Y esto estaba generando problemas en toda una congregación. Cuando hay división, dos visiones, hermanos, en una congregación entre los hermanos, esto afecta a toda una congregación. División significa eso, dos visiones. En vez de que tengamos la misma perspectiva, el mismo objetivo, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y en esa dirección, caminando hacia la cruz, tendría que ser la vida de toda la congregación. Cuando alguien disiente de esa visión, comienzan entonces los problemas en una congregación. Y una primera evidencia de división en una congregación, ¿cuál sería, hermanos? Cuando ya tienes una visión diferente. No, es que yo no veo las cosas como ahí las ven. No, es que yo no veo las cosas como las dicen, como las enseñan o como las predican. No, yo no lo creo. Lo primero es que surge eso, hermanos, precisamente una actitud arrogante que deriva en comenzar a hablar, comenzar a ventilar todo aquello en lo que tú dices que no estás de acuerdo. Una primera evidencia de división en una congregación es la murmuración. El divisor siempre murmura. El divisor siempre habla mal. Habla a las espaldas de aquel hacia quien tiene una perspectiva no correcta en su corazón. El divisor genera graves conflictos en una iglesia. Graves conflictos. Ahora, ¿hay conflictos en una congregación cristiana? Sí, ¿por qué? Porque está constituida por seres humanos falibles, ¿no? Como todos nosotros. Somos perfectos en términos de esta capacidad de ser funcionales en todas las áreas de nuestra vida espiritual, pero aún seguimos, hermanos, en condición humana cometiendo errores. Fallamos, nos desviamos, pecamos contra los demás. ¿Hay problemas en una congregación? Claro que sí, pero esos problemas tienen que ser resueltos a la luz de la cruz, a la luz de la Biblia. Tenemos que buscar los mecanismos de solución. Lo que no podemos permitirnos es que los problemas nos lleven a la división. Los problemas nos tienen que llevar a la unidad, a la unificación, a buscar nuevamente el criterio que amalgame a dos personas que se encuentran disensas, que están en disenso, que están en una situación de división, de separación, están distanciadas. Entonces el problema, hermano, no es el problema. El problema es cómo afrontamos o cómo procesamos o cómo asimilamos y cómo hablamos a partir del problema. ¿Qué hacemos a partir del problema? El problema tendrá que llevarnos a buscar la unidad, a vincularnos, a definir los criterios que amalgamen y garanticen el amor de la congregación. En una iglesia siempre van a haber problemas. Pero cuando esto deriva en murmuración es porque ya hay un corazón dividido en contra de la iglesia, o en contra de los hermanos de la iglesia, o en contra del liderazgo de la iglesia. Ahora, tú puedes tener un disenso, una forma diferente de pensar sobre algún aspecto, algún tema con el liderazgo de la iglesia. Sí, claro que sí. Porque, hermanos, Dios nos ha dado una libertad de conciencia. La libertad del alma, le dicen los bautistas. La libertad del alma, la libertad de conciencia. Yo tengo libertad para que por el Espíritu Santo pueda definir un criterio, y eso es una bendición, una herencia bautista, hermanos, que tiene la iglesia evangélica hoy en día. El evangelicalismo que amalgama las iglesias que se definen cristianas hoy en día, incluyendo bautistas, presbiterianas, anglicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la libertad de conciencia. Entonces, por supuesto que tú puedes tener un disenso en relación a algún aspecto de liderazgo, o aún hasta en relación a algún aspecto de la enseñanza. Pero ese disenso te valida
¿La división? ¿La murmuración? No. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues ven con el liderazgo y háblalo y trátalo. ¿Y qué tendría que hacer el liderazgo? Bueno, hermano, le agradezco muchísimo que me esté planteando esta inquietud. Mire, considero que a pesar de su inquietud, la perspectiva bíblica es esta, pero mire, no creamos a lo que yo digo, vamos a la palabra de Dios y juntos exploremos, juntos hagamos pozos profundos, naveguemos mar adentro para poder llegar a la solución, llegar a la verdad. Porque Dios no tiene dos puntos de vista sobre la misma cosa, pero juntos, en unidad, podemos buscar la perspectiva de Dios. Un pastor honesto, cuando la oveja, el hermano, le plantea un disenso y la oveja tiene razón, ¿qué tiene que hacer el pastor? El pastor tiene que decir gracias, no me había dado cuenta, o no lo hice intencionalmente, o gracias porque usted está bendiciendo mi vida espiritual, me está llevando a una corrección. Hace unas semanas mi hermano Manuel Fierro, al final de la enseñanza, me dice: pastor, usted se confundió en un versículo de 1 de Corintios, lo confundió con un verso de 2 de Corintios, y lo que dice la palabra es ministerio. Y usted comenzó a predicar como si dijera misterio, y me acuerdo perfectamente, me aventé, hermano, un rollo sobre el misterio. Y el hermano me dijo: pastor, es que no era la palabra misterio. Mire, seguramente el versículo que usted quería buscar era de 2 de Corintios, donde sí menciona misterio. Y hermano, muchas gracias por decirme. Claro que me sentía apenado, pero más me sentía agradecido. Yo le dije: hermano, en la siguiente ocasión lo comento con la iglesia. Y la verdad, hermano, se me ha ido hasta este momento que lo estoy comentando. Pero imagínate si yo le hubiera dicho al hermano: no, a ver, ¿cómo? ¿De qué me está hablando usted? Usted quiere generar una división y cuidado se ponga a murmurar. Cuidado, su Biblia tiene un error de dedo, tiene un error de impresión. Hubiera sido absurdo. A ver, somos personas falibles. Todos, hermanos, fallamos. Esperemos infalibilidad de Dios. Entre nosotros pueden existir problemas, pero eso no valida la división. Eso no valida la murmuración. Comenzar a hablar a las espaldas de la gente. Tienes un problema con un hermano, ve con él. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la metodología, hermanos, del Evangelio de Mateo sobre cómo resolver problemas entre los hermanos? Dice: ni siquiera vayas con el pastor. Dice: ve tú con el hermano, le dice Jesucristo. Ve con el hermano personalmente, exponle tu inquietud, tu molestia, tu inconformidad. Y si el hermano se arrepiente, has ganado para la fe nuevamente al hermano. O sea, arreglen las cosas cristianamente. No dice la Escritura que una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, que mora en abundancia la palabra de Dios en mi corazón, es que hablaremos entre nosotros con salmos y cánticos e himnos espirituales? Nuestra forma de hablarnos entre nosotros, porque no está hablando en ese texto sobre la adoración a Dios, está hablando de la forma en la cual tenemos que interlocutar, hablar, vincularnos, comunicarnos, como si la forma de hablarnos fuera un salmo, un cántico espiritual. Lenguaje espiritual, lenguaje bíblico, hermanos. Y después dice: alabando al Señor en tu corazón. Entonces, tu buena relación con Dios y la evidencia, la calidad de tu adoración a Dios, si es verdaderamente espiritual, es una correspondencia directa de la forma en la cual te relacionas, convives, tienes comunión con los hermanos. No puedes decir que adoras a Dios espiritualmente con tu corazón cuando la relación entre tus hermanos es carnal. Entonces hay un llamado permanente en la Biblia, hermanos, a evitar la división. Y Pablo está escribiendo justamente esta carta a los filipenses, porque había una división en la congregación en Filipos. Y entonces dice: no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es la teología de la cruz. Paradójica para la forma de pensar del mundo. Porque en la teología de la cruz tú dejas de buscar tus propios intereses, hermano, sabiendo que Dios te va a llenar.
Yo dejo de buscar lo mío porque yo sé que quien me va a llenar es Dios. Y esta, hermanos, es una instrucción pastoral que está dando Pablo a la iglesia. Y a continuación establece el modelo perfecto. Verso 5 dice: haya pues en vosotros esta actitud o este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? ¿Cuál sentir? Hermanos, bueno, precisamente eso, lo que nos está diciendo algo: ten humildad. Considera a los demás como más importantes a ti mismos. No busques tus propios intereses. Eso, hermanos, es lo que Cristo hizo. Entonces, considera, ve al Señor Jesucristo, ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, y esa expresión, el cual, hermano, nos está diciendo claramente que hay una infinita diferencia entre Jesucristo y nosotros. Él, aunque existía en forma de Dios, hermano, que a la postre se encarna en una condición 100% humana, completamente humana, pero que era completamente Dios. El cual, siendo en forma de Dios, hermanos, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mira, si algo digno a aferrarse ha existido en la humanidad, en la historia de la existencia entera, son las prerrogativas que Jesucristo tenía, siendo Dios, y de las que voluntariamente se despoja para poder darle cumplimiento a un mecanismo, a una estrategia de salvación para la humanidad. Mira, eso sí era digno de no despojarse de ello, eso sí era digno de no desprenderse, eso sí era digno aferrarse, y el Señor no estimó ese valor de eternidad, esa coexistencia con Dios, esas prerrogativas extraordinarias como para mantenerse aferrado, hermano. Pero nosotros nos queremos mantener aferrados a cosas indignas, viles, caducas, mundanales, insignificantes, hermanos, que nos drenan, que nos roban el gozo, nos roban el destino en Cristo. El orgullo, la autocomplacencia, la autoexaltación, el ser más que los demás y todo lo que hemos visto en esta clase, hermanos. El Señor no estimó lo más glorioso que existe en la eternidad, producto de ser Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hermano. ¿De qué se despojó? De la gloria, de la alabanza, del reconocimiento eterno en el que Él habitaba. Y eso, hermano, es una humillación. El Señor se humilló. Y después dice, y tomando forma de siervo, segunda humillación, hermanos. No vino como un rey, no vino como un gobernante, sino como un siervo. Durante sus primeros 30 años, él fue un carpintero. Y después fue un predicador y un evangelista itinerante, hermano, que vivía de las ofrendas. Él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él se humilla a sí mismo, hermanos, tomando forma de siervo. Y después dice, haciéndose semejante a los hombres, la tercera humillación, tomando la forma de un simple ser humano. Verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Una muerte vergonzosa, humillante, una muerte que evidentemente demandaba absolutamente todo, y no solamente una muerte, hermanos, sino una vida de entrega, de devoción y de servicio. Una vida de entrega, de devoción y de servicio. Hermanos, ese es el ejemplo de humildad al que Pablo está apuntando. Ustedes quieren resolver sus problemas de división y de fractura, quieren darle directamente al corazón, al orgullo, para que sea destruido entre ustedes. Pablo dice, tengan una actitud humilde como la que Cristo tuvo, mediten en esto, consideren esto, en lo que Cristo hizo, para que el orgullo comience a dejarlos y comience a producirse una vida de unidad.
en vez de división entre ustedes. Y eso significa, hermano, caminar hacia la cruz. Ese es el camino a la cruz, esa es la teología de la cruz. Camino de sufrimiento por Cristo, para poder experimentar la más grande satisfacción y la más grande bienaventuranza, la más grande felicidad. Decíamos el domingo pasado que aún la búsqueda de la felicidad como tal está consignada en la Constitución de los Estados Unidos como un derecho inalienable, como un derecho al que todos tienen acceso, la búsqueda. Todo ser humano tiene el derecho de buscar la felicidad. Y en alguna forma todos estamos buscando la felicidad en esta tierra. El problema no es ese, el problema es la forma en la cual buscamos la felicidad. Y la única manera de encontrarnos con la felicidad es viviendo en forma de cruz, el camino hacia la cruz, tomando nuestra cruz todos los días para poderle seguir a Él. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, para poder menospreciar nuestros propios oprobios y ver el gozo que hay atrás del oprobio, atrás del sufrimiento, y como Pablo poder decir: esta leve y momentánea tribulación que añade a mi vida un más eterno y glorioso peso de la gloria de Dios. La vida a la luz de la encarnación y a la luz de la cruz de Jesucristo. Bueno, se me agotó el tiempo, hermanos. La siguiente clase, primero Dios, el próximo domingo, vamos entonces ya a hablar de la humildad, porque hoy hablamos fundamentalmente del orgullo. Pero tenemos que profundizar en la humildad. Pero baste esta clase para poder evaluar la condición en la que nos encontramos. Si nos encontramos ahí, hermano, si estamos ahí en el orgullo, si Dios está activamente oponiéndose a nuestras vidas por el orgullo, ¿qué es lo que nos está robando el orgullo en nuestras vidas, en la experiencia de vida cristiana? ¿Qué es lo que ha logrado producir ya el orgullo hasta este momento en nuestros corazones? Y veamos la solución que el apóstol Pablo nos presenta en Filipenses. Primeramente, para resolver la división en nuestro propio corazón. Antes de intentar resolver la división entre los demás, resolvamos la división en nuestro propio corazón a través de la humildad. Y seguiremos hablando en la siguiente clase. Vamos a orar. Señor, gracias. La empresa más importante en la historia de la humanidad, bendito Dios, ha sido la búsqueda de la felicidad. Los seres humanos han dedicado sus vidas a obtener plenitud y satisfacción. Eso es normal, eso existe en la conciencia y en el corazón de todos los seres humanos. Pero nos fue dada esa capacidad, Señor, no para buscarla fuera de ti, no para buscarla sin ti. Hay un camino trazado que tú caminaste, que tú viviste. Y a la luz de la realidad, la verdadera realidad, podemos observarte como el ser más pleno y lleno de gozo sobre la faz de la tierra. Podemos observarte como el ser más sufriente en la historia humana, como aquel que llevó nuestros pecados, sobre el cual fue cargado el precio de nuestra paz, aquel que tuvimos por herido y abatido, despreciado, aquel que no estimamos, aquel que tuvimos por herido de Dios, aquel que a pesar de verle en condición sufriente, cada quien
se desvió tras su propio camino. El ser que más ha sufrido eres tú, Jesús. Y el ser que más se ha gozado y más plenitud ha experimentado eres tú, Jesús. No hay otro camino para la verdadera felicidad, para encontrarnos con el significado verdadero y vivir una vida llena de sentido, sino el camino de la cruz, el cual no tiene espacio para el orgullo, porque el orgullo es un engaño, es una trampa. Gracias, mi Dios, por mostrarnos nuestro corazón, por hacernos conscientes de quiénes somos realmente delante de un Dios santo y darnos la oportunidad de ir a tu presencia y decirte, Padre, perdóname, perdóname, perdóname y ayúdame. Y que mi cambio sea para la gloria de tu nombre, Señor. Que mis alcances sean para la gloria tuya, que mis logros sean para tu gloria, para tu majestad. Que seas visto tú y no yo. Porque en mí sin ti no hay nada digno de ser visto. Porque somos limitados y somos incompetentes y somos insuficientes, pero nuestra competencia y capacidad eres tú, Señor, provienen de ti. Porque nada tenemos que no hayamos recibido. Porque tú eres el único digno de honra y gloria por la eternidad. Padre, perdónanos y ayúdanos a caminar hacia la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, les bendigo.